Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de estar una vez más reunidos como iglesia delante de esta preciosa congregación. Te doy gracias por cada vida aquí presente, por cada familia, por cada hogar, Señor, aquí representado, cada hermano, cada hermana que han dispuesto este tiempo para estar reunidos con nosotros, Señor, con el propósito de aprender más, de conocerte más, de estar atentos al consejo que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en todo lo que hagamos, que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, ese mensaje que tú tienes para nosotros en este día, que podamos entenderlo con claridad, que podamos, Señor, apropiarlo a nuestra vida diaria, porque ese es el propósito. Creemos que hay necesidad, que más que nunca, Señor, mirando todo lo que pasa alrededor nuestro y en otros países, en otros lugares, vemos tanta necesidad, Señor, de que es un privilegio para nosotros estar aquí adorándote, bendiciéndote y escuchando tu mensaje con libertad. Te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos, Padre, que salgamos transformados por el poder de tu palabra, que seas tú a través de mi boca hablando, Señor, a cada vida, a cada corazón, dependiendo de la necesidad por la que estamos pasando cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos también el ministerio de niños, los maestros que van a estar enseñando, los jóvenes allí en su clase. Te pido en el nombre de Jesús que tú uses grandemente al maestro que va a estar dando la clase de ellos y que ellos también, Señor, puedan ser edificados en este día. Oramos y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y la congregación dice amén. Como les decía, el tema de hoy es la lucha es real. Ese es el título, lo estaremos viendo estas 2 semanas, esta semana y la próxima. El subtítulo de hoy, el tema, el segundo tema de hoy es acerca del control, problemas de control. ¿Cuántos de ustedes reconocen que a cada uno de nosotros, ustedes saben lo que es esto? ¿Sí? ¿Cuánto lo ven desde ahí? Un control. ¿A cuántos de ustedes les gusta tener el control en sus manos cuando nos disponemos a ver una película, o un partido de fútbol, o una pelea de box? ¿O cuántos de ustedes les gusta, se identifican con que nos sentamos en la sala y lo primero que buscamos es el control? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque a todos nos gusta controlar, ¿sí o no? Nos gusta controlar muchas cosas, nos gusta controlar la televisión, nos gusta controlar a veces a la esposa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas esposas dicen amén? ¿O cuántos esposos dicen a mi esposa le gusta controlarme? Amén. ¿Cuántos de ustedes reconocen eso? Todos tenemos un poquito de cada cosa de cómo controlar situaciones. Pero cuando nos disponemos a ver la televisión, queremos estar allí controlando. Si nos gusta el programa, pues le cambiamos, y si no, pues le seguimos. De la misma manera, pues también nos gusta controlar cosas, pero tristemente hay cosas que no podemos controlar. Hay cosas que sí podemos controlar, como son a qué horas yo llego a la iglesia, a qué horas yo llego a trabajar, a qué horas puedo comer alimentos. Esas cosas son controlables, pero hay cosas que no podemos controlar. Hay cosas que son incontrolables, como el tiempo, la nieve, la lluvia. A veces el peso, el perder peso no lo podemos controlar, porque decimos, ¿qué pasa? Comemos y hacemos ejercicio, pero de todos modos no bajamos esas libras que queremos bajar. Y es una lucha, es una constante lucha donde decimos, terminamos frustrados cuando no podemos controlar cosas. Y tratamos de una manera y de otra. Y reconocemos que al final terminamos frustrados porque no podemos controlar lo incontrolable. ¿Cuántos de ustedes también reconocen que cuando nos subimos a un auto, a un carro con alguien más, ya sea con el esposo, con la esposa,
Nos gusta controlar, aun cuando no vamos manejando ese carro, nos gusta controlar a la persona que lo va manejando. Y muchas veces oímos que dicen, Honey, vas muy rápido, bájale un poquito, te van a dar un ticket o te van a dar una infracción. O sabes qué, te estás frenando muy de repente o estás acelerando y me estoy yendo de un lado al otro, ya parece que estoy mareado, parece que estoy en uno de esos juegos de Disneylandia o de Lagoon, y muchas veces hasta le decimos al compañero, a la compañera, o manejas mejor o me bajo. ¿Por qué? Porque queremos controlar en la manera que esta persona maneja, ¿sí o no? ¿Cuántos han estado en esa situación? Estamos queriendo controlar aún cuando no estamos al volante, estamos queriendo controlar el movimiento del carro. Entonces, muchas veces también nos preguntan, entonces, ¿quieres manejar tú? Tampoco queremos. Queremos ir sentados, ir cómodos, pero no queremos manejar, pero sí queremos controlar a la persona que maneja. ¿Cuántos de ustedes se identifican con eso? Dale más despacio, dale más rápido, frena, la luz ya se cambió, y en otras palabras tú estás hablando y queriendo controlar ese automóvil. Pues muchas veces eso lo podemos hacer y cuando tú no puedes, cuando llegas a un momento donde te das cuenta que dices, pues por más que le digo que maneje bien, no lo hace. Y estás frustrado y enojado y de mal humor. ¿Por qué? Porque no pudiste controlar esa situación. Durante las próximas semanas vamos a estar hablando acerca de esto, acerca de cómo la lucha es real. ¿Cuántos creen que la lucha verdaderamente es real en nuestras vidas? Que los problemas son reales. Muchas veces venimos a la iglesia fingiendo o tratando de demostrar que todo está bien, que todo nos va bien en el trabajo, en el matrimonio, en la familia, en las finanzas, pero realmente cuando nosotros salimos de aquí de la iglesia, entramos en la realidad. Y al convivir con nuestros hijos, con el esposo, la esposa, o llegando el lunes al trabajo, sabemos que hay problemas, que la lucha y los problemas, las dificultades son reales. Las luchas son parte de esta vida. Las luchas no las podemos eliminar. Las luchas van a seguir, existen ahora y seguirán por siempre. Jesús fue muy claro cuando dijo que todos tendremos que enfrentar aflicciones en esta vida, ¿sí o no? Así de que no es para sorprendernos de que, ¿por qué tengo este problema? ¿Por qué batallo con ciertas situaciones? ¿Por qué tengo una enfermedad que quiero manejar o eliminar y no puedo? ¿Por qué tengo luchas entre mis compañeros de trabajo? ¿Por qué no salimos de acuerdo? ¿Por qué siempre estamos en medio de situaciones donde no podemos controlar? Vamos a ver en el libro de Juan, allí en sus notas, si usted quiere ir conmigo, si usted tiene ahí su Biblia o si quiere ver allí en la pantalla, en el libro de Juan capítulo 16, verso 33, la Biblia es muy clara. Jesús fue muy claro allí cuando puso a través de Juan, allí en el libro de Juan capítulo 16, verso 33, dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La vida no es fácil, la vida siempre vamos a tener luchas, dificultades. Y allí en Juan 16, 33 está claro, está perfectamente claro que las luchas siempre van a existir. Hay una promesa o muchas promesas en la palabra de Dios donde nos dice que nosotros vamos a ser bendecidos por Dios, donde nos dice que Dios siempre estará con nosotros. Y yo lo creo con todo mi corazón, que esas promesas Dios las cumplirá, porque la Biblia dice que Dios no es un hombre para que mienta y no es un hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ya dijo. ¿Cuánto lo creen? Si Él dijo que Él nos bendecirá, que Él estará con nosotros, que nada nos faltará, que Él siempre va a tener cuidado de nosotros, que si los animalitos que están debajo de la tierra, Dios cuida de ellos, conti más nosotros que somos sus hijos. Es una promesa que nosotros la creemos y eso es real, eso es verdad. No podemos dudar en lo más mínimo de que Dios la cumplirá y que Dios la llevará a cabo. Pero también es real que la lucha también es verdadera.
También debemos de confiar y de creer que si la palabra de Dios ahí en el versículo que acabamos de leer nos dice que tendremos aflicciones en este mundo de cualquier tipo, de diferentes tipos, de diferentes maneras, también tenemos que creerlo, también tenemos que aceptarlo. No solamente decir yo voy a la iglesia para que Dios me bendiga, porque sus promesas son buenas, porque yo soy fiel con mis diezmos, con mis ofrendas, con mi asistencia, con mi servicio, con mis dones, con mi talento, y así Dios me bendecirá porque es promesa de Él. Pero también tenemos que aceptar el otro lado. Cuando venga la lucha, cuando venga el problema, cuando venga la situación difícil, tenemos que decir, bueno, Dios me lo dijo allí en la palabra, en Juan capítulo 16, verso 33, pero también yo puedo estar confiado de que Él estará conmigo, de que las luchas existirán, las aflicciones estarán en el mundo, en mi vida, de una manera o de otra, pero que Dios también estará en medio de esa lucha y de esa prueba para llevarme adelante. ¿Cuánto lo creen? Entonces no dejes que la lucha o la prueba o la adversidad te sorprenda. Cuando ese momento venga a tu vida, tú tienes que decir, si es cierto, el ser cristiano, el ser creyente, el ir a la iglesia no me hace exento de que yo pueda sufrir esas luchas porque estamos en este mundo de aflicciones, pero hay cosas que no podemos controlar. Hay cosas que no debemos frustrarnos porque la lucha y la prueba llegó a tu vida. ¿Cuánto lo creen? Quizás tú puedes decir, pues yo no tengo problemas de control, yo no sé de lo que usted está hablando, pero la clave que nosotros debemos de tener en cuenta es, tenemos que entender mejor para que sepamos que aún con esas dificultades Dios te ha diseñado para salir adelante en medio de ellas. ¿Cuánto lo creen? Dios nos ha dado la capacidad, su palabra dice que Él no nos va a poner cargas que no podamos sobrellevar, ¿sí o no? ¿Lo ha leído usted? Él siempre va a poner cargas que tú puedes llevar, que tú puedes salir adelante con la ayuda de Dios. Él no te va a poner una carga y decir, esto fue el final, hasta aquí llegué o no puedo más. En tus fuerzas quizás no puedes, pero si tú te apoyas en Dios, Él estará contigo para llevarte adelante a través de ese fuego, de esa tormenta por la que tú estás pasando. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Amén. Estas 2 semanas nos vamos a enfocar en esas áreas por las que todos pasamos, áreas en las que todos batallamos. Y como te decía hace un minuto, quizás tú puedes decir, yo no tengo problemas de control. Yo no estoy queriendo controlar esas cosas de las que usted está hablando. Yo soy muy manejable con mi esposo o con mi esposa. Estamos en el mismo acuerdo, en la misma foto, en la misma dirección. Yo no sé usted de qué habla. Bueno, vamos a mencionar un equipo diseñado que es un equipo soñado de los problemas de control. No los tome personal para usted, los diseñé para mí, porque yo sí me incluyo en unos de esos, ¿ok? Yo reconozco que de estos 8 personajes que vamos a estar mencionando, en algunos 3, 4 o 6 quizás yo me incluyo a mí. Así de que no están diseñados para ustedes, porque a veces se me ofenden por ahí porque dicen, ya el pastor empezó a tirar, a tirar las pedradas o las indirectas o a decirme las cosas y yo sin saber por lo que esté pasando o su carácter o su forma de ser. Pero este equipo soñado de los problemas de control incluye 8 personajes que de alguna manera u otra quieren controlar lo que es incontrolable o actuar de una manera donde queremos tomar la dirección de las cosas y cuando no lo podemos hacer nos frustramos. Número 1, ahí en sus notas, si usted quiere ver, número 1 y puede ir llenando ahí los espacios. El primer personaje es el intimidador. Este es el tipo de persona que quiere controlar a las personas o a las situaciones a través del intimidar, de la intimidación, a veces hasta con amenazas. Es el tipo de persona que se vale de eso para intimidar a su compañero de trabajo, al esposo o a los hijos. Y la verdad es que ellos actúan así o actuamos así porque nosotros tenemos muchas inseguridades, muchas dudas, temores, y por eso actuamos así. Si es que queremos controlar al esposo o a la esposa es porque estamos inseguros de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú tienes seguridad en algo, tú no tienes que estar controlando a nadie.
ni revisando el tiempo, ni el teléfono, ni los horarios, ni las llamadas. ¿Por qué? Porque tú confías en la persona. Cuando una persona trata de intimidar a otra para controlarla y esa persona no puede hacerlo, termina frustrado. El otro tipo de personaje es el número 2 ahí en su nota, el perfeccionista. Este tipo de persona es la que todo quiere que salga a la perfección. No se aceptan errores, no hay lugar para equivocaciones. Y si la comida le faltó la sal o le faltó el sabor, ahí están tratando de controlar. ¿Por qué no haces bien la comida? ¿Por qué no planchas bien la ropa? ¿Por qué no limpias bien la casa? ¿O por qué no hiciste bien del otro lado, hablando de los varones, el zacate o la yarda o las flores o el jardín o lo que sea? ¿O por qué no haces las cosas como deben de ser? Y este personaje pues lo que busca es perfeccionismo. Cuando todo está bien, esta persona cree que está controlando a las personas, pero no es así. Esto provoca que la otra persona, el compañero, el esposo, la esposa, terminen con estrés, con depresión, con desánimo, con rencor hacia esa persona. ¿Por qué? Porque la persona trata de ser perfeccionista, de tener algo que muchas veces es imposible. ¿Cuántos saben y reconocen que somos imperfectos? Que no somos perfectos, que en alguna manera vamos a fallar o nos vamos a equivocar o las cosas no van a salir como nosotros queremos. El número 3 es el personaje que es el planeador, el que todo lo planea, el que siempre está planeando. ¿Sabes qué? De aquí a un año vamos a hacer esto y vamos a hacer las cosas de esta manera y tú vas a hacer esto y tu responsabilidad es esta. Y si algo no funcionó, esa persona termina frustrada. Y siempre está planeando, exagera en todo. ¿Por qué? Porque todo es detallista. En el mínimo detalle quiere ser perfección y le exige a la otra persona, y cuando no hay perfección, cuando no ve el resultado que él está esperando, termina frustrado, molesto, irritado. ¿Por qué? Porque quiere controlar lo que es incontrolable. Número 4 es la persona que es antiplaneador. Esto es lo opuesto al que planea todas las cosas. Pero el problema del que es antiplaneador está en contra del que planea todo y dice: esta persona es enfermo porque todo lo quiere a la perfección, todo lo planea, todo lo organiza. Y el pensar así de esta persona, de la que planea todo, lo convierte también a él al querer controlar al otro, porque no acepta corrección de ningún tipo. Él no cree que debe de planear las cosas, y sabemos que para todo debe de haber un balance, ¿sí o no? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Usted ha oído ese dicho, ¿verdad? No podemos ser tan extremistas de planear todo a la perfección, pero también tenemos que ser dispuestos a que nos planeen las cosas, a que nos ayuden a ser organizados, a llevar un orden en cada cosa. Yo no sé en cuánto se ha apuntado usted allí, pero yo ya llevo unos 4 allí. Soy desorganizado, no soy planeador, no organizo. A veces trato de manipular, a veces trato de manejar a las personas. Y yo no sé usted hasta cuántos ya lleva allí diciendo: ese soy yo, ese soy yo. Pero póngale una palomita allí donde usted diga: ahí quepo yo. O el predicador está hablando acerca de mí. El número 5 es el manipulador. Esta persona que manipula nunca le va a decir abiertamente: yo soy un manipulador. Nunca le va a decir que usted trata de manipular a las personas o a las situaciones. Siempre va a actuar de una manera como oculta, como ocultando cosas, pero a la vez tratando de manipular. Número 6 es el supervisor. El supervisor es el que en todo está metiendo su cuchara. En todo mete la mano, quiere saber todo por detalles. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Porque cree que es un supervisor. En una ocasión yo le dije a mi esposa, a ver si no se me arma aquí, cuando ella trabajaba como supervisora en California, le decíamos con los muchachos cuando llegaba a la casa: hey, párale ahí, porque tu trabajo como supervisora está allá en la empresa, no aquí en la casa. ¿Cuántos se relacionan con eso? ¿Por qué? Porque no era tanto, pero ella quería orden en la casa, quería poner reglas, porque uno a veces
cuando es pequeño, los jóvenes, tiene uno que actuar y supervisar que hagan las cosas. Pero a veces en forma de broma, pues decía uno, tú no eres supervisor aquí. Pero muchas personas, como este personaje, el supervisor, es el que cree hasta como que lo toma muy en serio que cada detalle que se hace o se tiene que hacer tiene que ser supervisado como si fuera a pasar por control de calidad. Y al final tiene que darle él el sello, la firma de que todo estuvo correcto como él lo esperaba, ¿sí o no? Ese es el que supervisa todo, el que todo mete su cuchara y al final tiene que dar la aprobación de lo que se debe de hacer o de lo que no se debe de hacer. El número 7 es el opinador, el que para todo opina. El que dice, pues mi opinión puede ser una opinión pobre, pero yo pienso que esto no es correcto. O yo creo que no se está haciendo las cosas como deberían de hacerse. Y si con todo respeto permites que yo te dé mi opinión, o sea que ellos en todo le dicen que usted está mal. No estás haciendo las cosas bien, no sirves para esto, no sé por qué estás haciendo esto. ¿Por qué? Porque tu opinión siempre va a ser mejor que la tuya. La opinión de esta persona siempre va a ser mejor que la tuya. Lo que tú haces no cuenta. Por más que te esfuerces, siempre harás cosas que no le vas a dar gusto a esa persona. ¿Por qué? Porque su opinión siempre está más arriba que la tuya o que lo que tú haces. Y número 8, el preocupado. Y aquí quepo yo también. No es para ti, si estás mirando que alguien está allí muy serio, dile, no es para ti, es para él. ¿Por qué? El preocupado yo lo acabo de pasar ahora que fui a México. Lo acabo de pasar porque pasé por una situación que no podía yo controlar. Y terminé preocupado. Como humano uno se preocupa. Y yo tenía que solucionar problemas allí legales, de papeles, de notarios, de abogados. Y yo me preocupé demasiado. Yo no sé por qué, ya les comenté la semana pasada, pero mi plan no era de ir a México a vacaciones. Mi plan solamente de repente empecé a sentir eso de ir a México y cuando llego allá pues me doy cuenta de que tenía un problema ahí con Hacienda y Crédito Público desde hace 3 años. Pues eso me causó mucha preocupación y eso que yo llevaba en mente de ir a tomar un tiempo de descanso, de relajación, de descanso, de visitar lugares, de visitar familiares, se me convirtió los primeros 4 días en un infierno. No dormía, se lo garantizo, se lo juro que no dormía. Pasaba las noches allí con los ojos pelados y diciendo, ¿a dónde debo de ir primero? Voy a esta oficina, pero allá me dicen esto, y voy acá y me dicen esto otro. Y ustedes conocen el trámite en nuestros países. Pero ¿qué gané yo con preocuparme? Nada. El preocupado se preocupa por todo. Y muchas veces el compañero, la compañera le dicen, no te preocupes, Dios tiene cuidado, sí, pero esto, y sí, pero aquello, y no sé qué hacer. Ese es el preocupado, el que quiere controlar la situación a través de preocuparse. El que espera que preocupándose por una cosa, las soluciones cambien y no van a cambiar. Por más que tú te preocupes cuando estás en medio de un problema, la situación no va a cambiar por más que tú te preocupes. Tenemos que pensar que la lucha ha sido real desde hace muchos años y no va a parar. Desde el principio, cuando Adán y Eva fueron los primeros habitantes en este planeta Tierra, ellos ya nacieron con la idea de controlar y preocuparse. Ellos fueron creados allí por Dios para que controlaran el jardín del Edén, el huerto y lo que es la tierra. Pero que ellos quisieron tomar el control y Dios les dio reglamento, les dijo, de este árbol sí puedes comer y de aquel también y de todos los demás, pero de este del bien y del mal no podrás comer. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos dijeron, no, yo creo que Dios está equivocado, yo creo que yo puedo controlar aquí todo y yo creo que yo puedo ir y comer de este fruto, y lo hicieron. ¿Por qué? Porque querían el control. Entonces el control existe desde hace muchísimos tiempos. Todos tenemos problemas de control y nos preguntamos, ¿por qué los tenemos? ¿De dónde surgieron? ¿Por qué queremos controlar al esposo, a la esposa, a los hijos, a la pareja o al compañero de trabajo o al vecino o al pastor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren controlar al pastor?
O aquí no, yo sé que aquí en esta iglesia no, pero en otras iglesias los miembros quieren controlar al pastor, le tienen que decir qué hacer, qué no hacer y cómo hacer las cosas. Pero ¿por qué tenemos esos problemas de control? Quizás muchas veces confiamos en alguien, en un amigo, en un vecino, en un compañero de trabajo, y esas personas nos fallaron. Y de ahí para adelante estamos como a la defensiva, como diciendo, si vuelvo a confiar en alguien, si vuelvo a poner mi problema en las manos de alguien, esa persona me va a traicionar, esa persona me va a fallar, esa persona va a arruinar todo lo que yo pueda confiar en él. Y por eso muchas veces tratamos de controlar, de hacer cosas, controlar cosas que no están a nuestro alcance. O puede ser que también en la familia, un ser querido en la familia nos falló. Puede ser el padre, la madre o algún hermano que nos han tratado mal, que nos han traicionado, que nos han hecho sentir mal cuando les confiamos algo, algún problema que nos pasa. Quizás no respondieron como tú esperabas y eso te dice a ti, no vuelvo más a confiar en ellos. Y tú empiezas a querer controlar la situación, a querer controlar a las personas. Y cuando no lo puedes, cuando no lo logras, pues terminamos frustrados. ¿Cuántos me están entendiendo hasta allí? Amén. Entonces siempre existe esto. ¿Cómo nosotros podemos, o por qué un miembro de tu familia, como decíamos, haya sido cualquiera de ellos, te fallaron? Nosotros ya no confiamos. Entonces, confiaste en ellos con una parte de ti mismo y ellos lo arruinaron todo. Si nosotros podemos entender la lucha, lo que es la lucha, los problemas, las situaciones difíciles, entonces tenemos que entender la necesidad de dejar ir ese control que queremos nosotros aplicar en las personas o en las cosas. Tenemos que entender, cuando reconocemos que la lucha es real en nuestras vidas, tenemos que soltar ese control, deshacernos de él. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres controlar y no puedes, terminas frustrado. Jesús nos enseña que dejar ir o soltar las cosas que no podemos controlar es parte de un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Vamos a una historia ahí en la palabra de Dios, la leímos hace unas semanas, cuando Jesús nos da una enseñanza tremenda. Usted recuerda la historia de Pedro cuando estuvo allí pescando, que no pescaron nada, que al final del día estaban frustrados, que estaban cansados, desanimados. En Lucas capítulo 5, verso 1 al 11, usted la ha leído muchas veces esta historia. Pero dice ahí en Lucas 1 hasta el 11, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, un momentito, se me olvidaba que tengo que usar lentes. Genezaret, dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Yo quiero que tome nota en estas frases, por ejemplo, ahí donde dice, lavaban sus redes. En el verso 3 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En el verso 6 dice: y habiendo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En el verso 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Cuándo
Cuando queremos controlar lo que es incontrolable, cuando tú quieres controlar ya sea a una persona o una situación o una circunstancia, algo que es incontrolable, hay resultados. Ahí en sus notas tú puedes ver los resultados del control. Cuando tú quieres controlar algo y no puedes, hay resultados. Jesús está enseñando junto al lago y él ve una oportunidad para enseñar. En este tiempo él estaba empezando su ministerio y yo no sé tú, pero cuando tú vienes a los pies de Cristo, que conoces la palabra, conoces la verdad, tú quieres compartirlo con los demás, ¿sí o no? Te hierve la sangre por hablarle del Señor a otra persona. Hay algo que te impulsa a hablarle a las personas de lo que tú ya has experimentado. Y Jesús no era la excepción. Él trataba de cualquier oportunidad que se le presentaba, él podía dar una enseñanza, una lección objetiva. Esto fue el comienzo de su ministerio y él veía ahí la oportunidad de compartir con Pedro algo que Pedro podía aplicar en su vida diaria. Cuando las cosas no salen como nosotros esperamos y si la situación está fuera de control, esto trae estos resultados que vamos a ver en un momento. Ahí en sus notas, número 1, hay frustración. Cuando tú no ves resultados, cuando tú te das cuenta que tú no puedes controlar la situación o a la persona, hay frustración. Y la enseñanza que vemos aquí con Pedro es frustrante. Puedes ver la frustración cuando Pedro le dice a Jesús: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Tú puedes ver esto aquí en Lucas 5, al final del verso 5. Ellos vivían en lo que era la pesca, ellos vivían de la pesca, pero no podían controlar el resultado. ¿Cuántos saben de ustedes que muchas veces en el negocio, cuando tienes un negocio, puede ser que un día te va bien, pero puede ser que otro día te va mal? Pero Pedro estaba frustrado porque ese día no tenían nada de peces en sus barcas. No habían pescado nada. Es frustrante cuando tú tratas de controlar algo y no ves resultados. Número 2, los resultados del control son la fatiga. Otra cosa que viene a tu vida cuando tú tratas de controlar algo y no hay resultados es la fatiga. Ahí dice en el versículo 5 de Lucas también que ellos habían trabajado duro durante toda la noche. Dice que habían trabajado, estaban cansados. Pedro le estaba diciendo a Jesús: estamos completamente exhaustos, estamos cansados. Porque imagínese usted, póngase en el lugar de ellos, trabajar toda la noche, trabajar duro y no tener ni un pescado en sus barcas. Era frustrante. ¿Alguna vez has estado despierto toda la noche luchando por una situación que tú no puedes controlar? ¿Has tenido un hijo enfermo? ¿Has tenido un problema familiar que has estado discutiendo con tu esposo, con tu esposa, y a causa de ese problema que no puedes controlar, tú te la pasas despierto, te la pasas velando toda la noche? ¿Cuántos se relacionan con esto? Hay cosas que no podemos controlar y cuando no puedes controlarlas viene la frustración, viene la fatiga. Esos son los resultados del querer controlar las cosas, las situaciones o las personas. Número 3, otro resultado que vemos es el fracaso. Pedro y sus amigos, sus compañeros se sentían fracasados. Cuando tú emprendes un negocio y no te va bien, lo que tú dices, tú fracasé. No me está yendo como yo esperaba, no estoy viendo el resultado que yo esperaba. Ellos habían estado pescando toda la noche, estaban frustrados, estaban fatigados y se sentían fracasados. Mira lo que dice allí, dice: nada hemos pescado. Al final del capítulo 5, verso 5 de Lucas, dice nada. No era que ellos habían pescado 1 o 2 pescados o unos pocos. Ellos no habían pescado nada. Nada absolutamente en toda la noche. Estaban fracasados, se sentían deprimidos, se sentían fatigados. ¿Por qué? Porque dedicaron toda la noche, fuerza física, quizás tiempo, quizás dinero para la carnada, lo que ellos usaron, los materiales, y al final de la noche no tenían nada, no habían pescado nada. Estaban totalmente fracasados. Cuando tratamos de controlar lo que está fuera de nuestro control,
lo único que conseguimos es frustración, es fatiga y es fracaso. ¿Cuántos me entienden? Amén. Sin embargo, esta es la mejor parte. Siempre de lo peor podemos sacar algo interesante, algo importante, algo que nos va a beneficiar. Cuando tú estás al borde del fracaso, cuando tú te das cuenta que nada te ha dado resultado, es cuando nosotros podemos reconocer y buscar de Dios, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tú has invertido tus fuerzas, tu dinero, tu tiempo, tu talento, tu sacrificio y no hay resultados. Entonces vemos algo que puede ser la mejor parte. Mientras la lucha es absolutamente real, el control es algo que también es verdadero, un verdadero problema. Los resultados son un recordatorio o una idea. ¿Para qué? Para que si dejamos ir ese control que nosotros queremos aplicar en las personas o en las situaciones, Dios haga su voluntad. Es una buena oportunidad para cuando tú dices, he tratado todo, pero ahora puedo buscar en Dios, puedo confiar en Dios. Esta es la clave de la gran revelación que Dios tenía o que Jesús tenía para Pedro. Cuando nosotros reconocemos que somos uno de estos jugadores, de todos estos 8 personajes que yo les dije hace unos momentos, cuando reconocemos que somos uno de ellos, que 1 o 2 o 3 aplican a nosotros, entonces nosotros participamos en ese equipo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Tenemos que dejar ir, tenemos que soltar, tenemos que deshacernos, despojarnos de ese control que muchas veces nos hace daño, dejar ir el control. Pero para dejar ir el control hay un proceso que debemos de seguir. ¿Cuál es ese proceso? Número 1, ahí en tus notas, rinde el control. Tenemos que reconocer que tenemos que rendir el control o el tratar de controlar a las personas o a las circunstancias. Tenemos que reconocer que no podemos hacerlo por nosotros mismos. En la última parte del verso 2 dice que los pescadores estaban lavando sus redes. ¿Qué quiere decir cuando dice lavando sus redes? Habían terminado la jornada, se habían dado por vencidos, habían dicho, lavemos las redes, no hay más que hacer aquí. Estaban destrozados, estaban cansados. Entonces ellos dijeron, tenemos que rendir el control, no podemos hacer nada más. Lavaban sus redes significa que ellos habían terminado su día de trabajo. No habían pescado nada, no habían hecho ni un solo centavo para poder alimentar a sus hijos, a su familia. Era frustrante lo que habían experimentado en esa noche. Se rindieron, ellos rindieron el control por el cual estaban tratando por toda la noche, tratar de hacerlo a su manera, con el conocimiento, con la sabiduría de ser pescadores profesionales. Era su oficio a lo que se dedicaban, aplicaban todas las reglas, las leyes, los protocolos de un pescador y nada les funcionaba. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Nota aquí que Jesús aparece. ¿Cuándo aparece? Cuando ellos lavaban sus redes. ¿Por qué Jesús no apareció al principio de la jornada? ¿Por qué Jesús no apareció a medio de la jornada? ¿Por qué Jesús apareció precisamente en el momento cuando ya ellos estaban enjuagando sus redes para irse a casa? Cuando estaban frustrados, cansados, agotados, deprimidos, derrotados. ¿Por qué? Mi pregunta para ti es, ¿cuándo Jesús entra en la situación por la que tú estás pasando? Quizás tú puedes decir, ¿dónde está Dios? Tengo tantos meses luchando, batallando con esta situación, con este problema. ¿Por qué Dios no aparece? ¿Por qué Jesús allí apareció cuando ya ellos estaban a punto de irse a casa? Porque era el momento crítico al que todos necesitamos muchas veces llegar para reconocer que el querer controlar a alguien o algo no nos trae nada bueno, nos trae frustración. ¿Por qué Jesús apareció ahí? ¿Por qué Jesús apareció en ese momento? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde puede ser parte de tu historia, de tu problema? ¿En qué lugar estás tú en este momento? Algunos han estado tratando de cambiar a las personas, a quienes han reconocido o han realizado que es imposible. O otros han tratado de estar cambiando las circunstancias y han reconocido que no podemos. ¿Dónde estás tú en este momento?
¿En qué situación, en qué momento de tu situación te encuentras? Precisamente este es el punto al que tenemos que llegar muchas veces para poder darle lugar, el tiempo a Dios para que Él entre y tome el control. ¿Cuántos me están siguiendo? Muchas veces cuando todo nos va bien, decimos, no tengo por qué preocuparme, no tengo por qué buscar de Dios, ¿para qué clamo a Dios si todo está bien? Y poco a poco empezamos a hundirnos. Y cuando decimos por ahí, toqué fondo, es cuando aparece Jesús, ¿sí o no? Porque cuando tú puedes controlar las cosas, no necesitas a Dios. Tienes dinero, tienes trabajo, tienes salud, tienes a tus hijos, tienes a tu esposo, a tu esposa. ¿Para qué quieres a Dios? Jesús sale sobrando ahí. Pero cuando tú llegas al fondo y dices, no puedo más, ahí es donde Dios aparece. No podemos controlar todo lo que llega a nuestras vidas. No puedes controlar a tu esposo cuando llegó a tu vida, a tu esposa o a los hijos que Dios te dio. Pero sí podemos controlar lo que nos despojamos de nosotros. Ese control que tú quisiste llevar por mucho tiempo hacia tus hijos, hacia tu esposo, tus compañeros de trabajo. Cuando tú te despojas de él, tú controlas muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya no estás tratando de controlar las personas ni las situaciones. El proceso número 2 de dejar de ir, ahí en tus notas, entrega el control. Entrega en control es algo fácil, es algo difícil, pero más difícil puede ser entregárselo a Dios. Muchas veces es más difícil entregarle el control a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te va a pedir, te va a poner condiciones. Y es lo que muchas veces no queremos hacer. Entonces Jesús le dice, entra a las aguas profundas. Mira lo que dice aquí. Jesús empieza a darle instrucciones a Pedro. Y para Pedro le parecen absurdas. Jesús le dice, entra en aguas profundas y tira la red. Y para Pedro, que era el profesional, que era el experto, dice, pues discúlpame Jesús, pero creo que aquí te equivocaste. Porque el pescador soy yo. Yo sé cómo hacer las cosas. Yo sé cómo manejar la situación. Yo ya hice todo lo que debería de haber hecho y no funcionó. Tú puedes ser un buen predicador. Y con todo respeto él le dijo maestro. Reconocía que Jesús era el maestro, que era el buen pastor, pero al mismo tiempo le decía, yo sé mi trabajo, no tienes que decirme lo que tengo que hacer como pescador. Él le dice, entra en aguas profundas, en la claridad del mediodía. Los que son pescadores reconocen que para pescar no necesitas ir a aguas profundas y en la claridad del día. Siempre tiene que ser en aguas no muy profundas y al atardecer o muy temprano por la mañana. Y Jesús le dice, a esa hora del mediodía entra en aguas profundas y echa tu red. Pedro quizás estaba pensando, pues sí confío en ti como predicador, pero no como pescador. Yo entiendo y reconozco mi negocio, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Por qué Jesús hizo este milagro ahí, llenando unas barcas de peces? ¿Por qué Jesús en otras ocasiones hizo un milagro como traer sanidad a alguien, como sanar a un ciego o levantar a un paralítico o resucitar inclusive a un muerto? ¿Y por qué ahora se dispone a hacer un milagro de llenar dos barcas de pescados? ¿Por qué crees tú? Cuando Jesús sana a un hombre ciego, levanta a alguien de entre los muertos o sana a un enfermo, en general estos son milagros maravillosos para poder demostrar el poder de Dios o para glorificar el nombre de Dios. Pero ¿por qué llenar la barca de Pedro con peces? Esta fue una enseñanza de Jesús para Pedro, mostrándole que él podía entregar el control de cada área de su vida, no solamente cuando estuviera enfermo o alguien hubiera muerto en su familia. Jesús quería mostrarle de que Él tiene el control en cada área de nuestras vidas, no solo en tu matrimonio, no solo en tu enfermedad que has batallado con ella, no solamente en el control de tus hijos que son rebeldes, que no quieren nada de Dios, que son desobedientes, que son irresponsables. No solamente en esas áreas, pero también
en sanidades, en milagros, en prodigios, en salvación para tu familia. En cada área de nuestras vidas, Dios tiene el control. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y muchas veces nosotros queremos manejarlo a nuestra manera. Esa fue una enseñanza de Jesús para Pedro, para demostrarle que Jesús, que Dios tenía el control en cada mínimo detalle de la vida de Pedro. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con esto? Muchas veces venimos al altar, venimos a los pies de Cristo para ofrecer nuestras vidas a Cristo y nos rendimos a Él y creemos en Él y reconocemos que Él murió por nosotros, por nuestros pecados, que Él nos dio vida eterna. Pero cuando salimos de la iglesia y enfrentamos un problema, una situación difícil, ¿qué hacemos? Aquí en la iglesia, en el altar, reconocíamos que Él era suficiente en nuestras vidas, que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él era el que vino y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero salimos de la iglesia y llegamos a la casa y empezamos a discutir con el esposo, con la esposa o con los hijos y le decimos a Jesús: hazte para allá, déjame el control a mí. Tú no puedes hacer lo que yo necesito. Y queremos tomar el lugar de Dios y queremos decirle a Él: tú no eres el experto en esto, yo sé cómo manejar la situación, yo sé cómo controlar a mi esposo, yo sé cómo controlar a mi esposa, yo sé cómo manejar a mis hijos con amenazas, con intimidaciones, con el ser supervisor, con el ser exigente, con el ser organizado. Le decimos a Dios: tú no sabes, déjame tomar a mí el control. Pero aquí en la iglesia, aquí en el altar, toda la gloria para Dios. Reconocemos que Él es nuestro Señor, pero saliendo de aquí, lo haces a Él a un lado y quieres tomar tú el volante o quieres tomar tú el control de la televisión. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Queremos decirle a Él: hazte a un lado. Venimos al altar para ofrecer nuestras vidas a Cristo, nos rendimos a Él, pero cuando vemos el problema, la realidad ahí afuera, le pedimos el control. Le decimos: Dios, déjame arreglar esta situación. ¿Esto es realmente rendirse? ¿Esto es realmente entregarle el control a Dios? ¿Sí o no? No. El rendirse a Dios, el rendirle el control a Dios, el entregarle el control a Dios es sí o no. O se lo entregamos o no se lo entregamos. Jesús le habla directamente al área de la vida de Pedro, con la que está tratando de mantener un control que Pedro no podía manejar. Él le habla a esa área, en el trabajo, en la pesca. Jesús mira dentro de ti y dentro de mí lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Cuánto lo creen? Amén. Él sabe lo que tú estás pasando. Quizás tu problema en este día no es una enfermedad. Quizás tu problema no es con tu esposo o con tu esposa. Quizás tu problema es otro. Y Dios mira ese problema en tu corazón. Y ahí es donde Él quiere hablarte directamente en este día. Dios sabe que cualquier cosa que traemos o que tratemos de controlar, termina por controlarnos a nosotros. Él sabe eso. Que si tú quieres controlar una situación, termina siendo controlado por la situación. Pero Dios quiere ayudarnos. Dios quiere librarnos de esa situación. Él quiere hacernos libre de esa frustración. Simón Pedro no entendía lo que Jesús estaba haciendo, pero obedeció. Él obedeció. Quizás él no lo entendió todo en el momento, pero él se dejó llevar. Si tú lo dices, yo echaré la red. Esa es obediencia. Mi pregunta para ti, para mí, en este día es: ¿estamos siendo obedientes a Dios en lo que Él nos dice que hagamos, aunque nos parezca muchas veces ilógico? ¿Estamos siendo obedientes a Dios? ¿O estamos haciendo lo que nosotros queremos? Ya casi terminamos. En Lucas capítulo 11, 28 dice: Él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eso es obediencia.
sé obediente. En Lucas 5, 6 al 7 dice, y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Verso 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca de tal manera que se hundían. Obedeció Pedro a lo que Jesús le dijo. Sigue diciendo que ellos estaban maravillados. Dios cuida de cada parte de nosotros y de nuestras vidas, ¿sí o no? ¿Lo crees tú en este día? Número 3, el proceso de dejar ir, estar bajo control. No puedes controlar tu vida, pero puedes poner tu vida bajo el control de Dios, ¿sí o no? Puedes poner tu vida bajo control cuando las cosas en las manos de Dios pueden ser mejores. ¿Crees tú eso? ¿Crees tú que poniendo tu vida en las manos de Dios las cosas te pueden ir mejor? En lugar de querer controlarlas y manejarlas a tu manera. ¿Lo crees realmente? Amén. Mira lo que Pedro hace. Él mira la bendición de los peces, las redes están llenas, casi se rompen, las barcas casi se hunden. Él estaba maravillado y asombrado. ¿Y qué hace? Él cae postrado a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque reconoció que él había estado tratando de hacer las cosas a su manera. Tenemos que reconocer que en las manos de Dios las cosas pueden resultar mejor. Le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro entiende que él solamente había confiado a Dios un poquito. Él estaba arrepentido por tratar de controlar su propia vida. Jesús le dio el propósito más significativo después cuando él obedeció. Jesús le dijo, ahora ya no serás pescador, ya no pescarás peces, sino serás pescador de hombres. Desde ahora serás pescador de hombres. Ese es el mandamiento, el propósito más significativo que tú y yo podemos tener. Cuando obedecemos, Dios te lleva al siguiente nivel. ¿Cuánto lo creen? Entonces ellos subieron sus barcas a la costa, dejaron todo y le siguieron. No solamente creyeron, pero actuaron también. Le siguieron a él, hicieron su voluntad. Tenemos que enfocarnos en estas palabras donde dice, dejaron todo. Ellos pudieron dejar todo bajo el cuidado y el control de Dios. ¿Cómo podemos hacer tú y yo esto? ¿Cómo podemos dejar todo y confiar que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios tiene el control? Número 1, ahí en sus notas, se dieron cuenta que Dios estaba en control de todas las cosas. Cuando ellos realizaron esto, ellos le cedieron el control a Él. Y número 2, se dieron cuenta que Dios tenía cuidado de cada detalle de sus vidas. No solamente de las cosas grandes, pero aún de llenar una barca o un barco o un bote de peces. Dios les demostró y ellos pudieron confiar. Ellos pudieron dejar todo por Dios cuando se dieron cuenta que Dios tenía el control hasta en lo más mínimo. Veamos lo que dicen los siguientes versículos. 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios quiere librarnos de el querer controlar las cosas o las personas. Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios quiere darnos libertad. En Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando tú y yo queremos controlar a las personas y a las circunstancias o las situaciones que nos rodean, estamos como esclavizados en un yugo. Queremos hacer las cosas y actuar en nuestras propias fuerzas. Algunos de nosotros trajimos cargas en este día a la iglesia, ¿sí o no? Venimos cargados, venimos con luchas, con pruebas, porque entendemos y reconocemos que las luchas son reales. Entendemos que necesitamos de Dios para llevar adelante nuestras vidas en medio de las luchas y de los problemas. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, le voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente. Pero algunos de nosotros trajimos hoy una carga muy pesada. Yo no sé tú, yo no sé cuál es tu situación, yo no sé por qué es por lo que tú estás pasando. Pero lo que trajiste son problemas que debes de enfrentar.
Debemos de reconocer que hay problemas. Tenemos que reconocer que hay luchas, problemas, cargas, que muchas veces las hacemos muy propias y las queremos llevar en nuestros hombros, luchando, batallando con ellas. Los queremos hacer solamente nuestros. Y Dios está ahí para ayudarnos, para libertarnos, para ayudarnos a llevar esa carga, pero le decimos: no, esa lucha, esa carga es mía, yo la quiero llevar. Dios quiere hacernos libre en este día. ¿Cuántos vienen aquí con una actitud de salir diferente, de ser libre de cargas, de luchas, de problemas, de circunstancias? El enemigo te ha hecho creer una mentira. Él quiere hacernos creer que Dios no le importa o no tiene interés en los problemas por los que tú y yo pasamos, aun cuando sean pequeños o grandes. El enemigo quiere hacernos creer esa mentira de que a Dios no le interesan esos problemas. Déjame decirte, a Dios le importas tú. A Dios le importa cada área de tu vida. Así como a Pedro le importaba no solamente su familia, no solamente sus hijos, no solamente su esposa, no solamente su vida espiritual, pero aún su trabajo. A Dios le importa todos tus problemas, tus aflicciones, tus tribulaciones. Lo que tenemos que hacer es confiar en Él. ¿Cuántos confían en Dios en este día? ¿Cuántos realmente creen que Dios se interesa en el problema por el que tú estás pasando? ¿Cuántos lo creen? Amén. Muchos de nosotros caemos en la mentira del enemigo, en pensar que quizás no amamos suficientemente a Dios, por eso Dios no nos escucha o Dios no nos responde a nuestro problema. Pero la verdad es que no es cuánto tú más amas a Dios, si lo amas poquito o mucho. Creemos que amamos a Dios. Lo que realmente tenemos que entender es que el amor de Dios para nosotros es más grande que nuestro problema. ¿Sí o no? Cuando tú entiendes eso, tú dices: no importa qué tamaño es mi problema, Dios tiene cuidado de mí. ¿Tú lo crees en este día? En Primera de Pedro capítulo 5 verso 7 dice la palabra: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Poderosa palabra, ¿sí o no? Amén. Él tiene cuidado de nosotros, pero no queremos poner nuestra ansiedad en Él. Queremos llevarla con nosotros, sea de cualquier manera, problema de enfermedad, problema financiero, problema de matrimonio, problema con los hijos. Él dice: echa toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuándo tú piensas que Pedro aprendió esta gran lección? Cuando estaba en medio de la lucha. No es cuando no era la primera vez que él iba a pescar. Él era su profesión pescar, pero en esta ocasión le fue mal, y en medio de ese problema, allí él aprende la lección. Yo quiero darte la oportunidad de pasar aquí al frente. Hay dos motivos por el cual tú puedes pasar al frente: sea porque no le has entregado tu vida a Cristo, o sea porque tú estás pasando por uno de esos problemas, por una de esas luchas, por una de esas pruebas. ¿Cuál es tu situación? Eso es entre tú y Dios. Pero yo quiero darte esa oportunidad en este día. Yo quiero que tú pases aquí al frente. Yo quiero que oremos como familia, como iglesia, que pasemos aquí al frente y nos unamos en oración. Mientras el grupo de alabanza nos ministra con un canto que dice: Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas. Yo te pido que pasemos aquí al frente. Gracias, y que nos unamos en oración y que oremos juntos. Gracias, todos necesitamos orar. Todos necesitamos liberarnos de esos problemas, de esas luchas por las que estamos pasando.
Yo no sé cuál es tu problema en este día, pero yo quiero decirte, Dios está en control, pero tú necesitas darle el control a Él. Darle el control, como decíamos, el control remoto o el volante. Él no va a obrar si nosotros no le permitimos a Él que obre en nosotros. Oigamos este canto y cantemos con Él antes de orar. Cantemos juntos este canto. Todos los que están cansados, y yo os haré descansar, dice el Señor Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Todos juntos. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz.
Aleluya. Yo quiero decirte, no permitas que nada te detenga. Si tú estás allá atrás, los sugieres, los que están en el sonido, que nada te detenga. Vamos a juntarnos aquí enfrente y orar y decirle: Señor, yo reconozco que te necesito. Yo reconozco que solamente tú puedes romper mis cadenas. Los músicos, los cantantes, cada uno de nosotros necesitamos unirnos aquí al frente y orar. Solamente queremos hacer eso, solamente orar y decirle: Señor, te entrego mis cargas, te entrego mis luchas. Yo no sé cuál es tu problema en este día, pero Él quiere que salgas de aquí diferente. Él quiere transformarte, Él quiere quebrantarte, Él quiere hacerte libre. Venimos aquí a este lugar y Él no quiere, Dios no quiere que salgamos igual como llegamos. Solamente ven aquí al frente y oremos. Si tienes ahí a tu esposo, a tu esposa, cógele tu mano, cógele su mano y únete con él. O si tienes un hermano ahí a tu lado, ora junto con él. Unámonos como iglesia. Entreguémosles nuestras cargas a él. Digámosle: Señor, yo sé que tú tienes el control en cada situación de mi vida. Oremos juntos, sea espiritual, sea económico, sea una enfermedad. No impidas que el enemigo se salga con la suya y salgas aquí igual o peor de como llegaste. Entreguémosle nuestras cargas a él. Digámosle: Señor,